Reciba un cordial saludo de nuestra iglesia Casa de Misericordia y Restauración. Es para mí un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor y espero que ahí donde usted esté pueda recibir la palabra, o si usted está esperando una respuesta del Señor, que sea hoy, que la palabra pueda quedar sembrada en su corazón. Y vamos a orar para empezar con el tema. Gracias, Señor, por esta tarde que nos permite, Señor, poder escuchar, Señor, una vez más de tu palabra. Señor, yo te doy las gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor, y permite que esta palabra pueda llegar, Señor, a cada una de esas personas como esa palabra que tú tienes para ellos, Padre bendito. Te pido por sus corazones, Señor, para que tú hagas la obra que ellos necesitan, Señor, y sabemos que ya tú estás actuando, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que les quiero compartir hoy le he puesto por nombre Salvos por la Fe. Y para empezar quisiera que me acompañaran al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual, pero usted me puede seguir con la versión que usted tenga disponible. Dice Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Y bueno, creo que hemos escuchado este pasaje varias veces, ¿verdad? Y la fe es estar y poner nuestra confianza en alguien que no podemos ver físicamente, pero que sabemos que existe. La fe no se basa en las emociones, porque sabemos que nuestras emociones nos pueden traicionar a veces. Entonces tenemos que estar seguros, ¿verdad?, en quién estamos poniendo nuestra confianza. La fe no está basada en los sentidos, porque los sentidos nos pueden traer incertidumbre, ¿verdad? Podemos confiar en Dios en los momentos donde tenemos o estamos felices, ¿verdad? Pero en los momentos donde viene la prueba es donde nos fallan, y ahí es donde tenemos que saber que nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo, que Él es el único que nos puede traer esa paz y la seguridad de que todas las promesas que Él tiene para nosotros y que nos ha dado se van a cumplir. La fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos. Como les decía, la fe es poner la total confianza en alguien que no podemos ver, pero sabemos que está ahí todos los días, alguien que no nos va a abandonar, y tenemos que pedirle al Señor que sea Él el centro de nuestra vida, ¿verdad? Para que podamos poner nuestra confianza y nuestra vista espiritual en Él, no en la gente y no en lo que nos dicen, sino solamente en Él. Para empezar, me gustaría mencionar algunos ejemplos de fe que vienen en el Antiguo Testamento, y mantenga siempre el libro de Hebreos, no lo pierda ahí. Me gustaría empezar en el versículo 4, que dice Abel, Hebreos 11, versículo 4. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Hemos escuchado también muchas veces sobre la historia de Abel y Caín, ¿verdad? Hijos de Adán y Eva. Y me gustaría que usted me pueda acompañar al libro de Génesis, donde vamos a estar mencionando un poco sobre esta primera parte y este primer ejemplo de fe que nos menciona la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Para poner un poquito en contexto, Adán
Caín y Abel, perdón, eran hijos de Adán y Eva. Dio Eva primero a luz a Caín y la relación de Caín con Dios fue un poco menos favorable que la de Abel. Es esta la primera ofrenda que se menciona o que se registra en la Biblia hacia Dios y el primer ejemplo de lo que es un hombre religioso y un hombre con una fe genuina. Para entrar un poquito en contexto, en el Antiguo Testamento se menciona mucho lo que eran las ofrendas o los sacrificios a Dios para recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Por nuestros pecados. La gente hacía sacrificios con animales para, ¿verdad? Para llevárselos a Dios en sacrificio, en ofrenda, y de esa forma recibir el perdón de Dios. Dice Génesis 4, el versículo 3, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Y usted pensará, ¿por qué Dios recibió con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín? Si los dos llevaron a Dios una parte de verdad de lo que ellos tenían. ¿Por qué Dios sí vio con agrado la ofrenda de Abel? Abel le llevó a Dios un sacrificio de las primeras crías del rebaño, de lo mejor que tenía en ese momento, reconociendo en ese momento en que él le llevó las ofrendas a Dios, que era pecador, que merecía morir y esperando misericordia por medio de su ofrenda o del sacrificio que él estaba llevando a Dios. El enojo y el orgullo de Caín fue lo que lo llevaron a causar la muerte de su hermano Abel. Y aquí podemos ver, tal vez no tan literalmente, ¿verdad? No causamos la muerte de nuestros hermanos, pero a veces vemos que un hermano de la iglesia, ¿verdad? O gente externa a la iglesia, vemos que tal vez pensaremos nosotros que recibe más bendiciones o que tienen una mejor vida. Y ahí es donde empieza a crecer en nosotros el orgullo, el enojo, ¿verdad? La avaricia. Y entonces es donde empiezan la murmuración, el odio. Y todo eso, aunque no causamos una muerte física, causamos una muerte espiritual, podemos llegar a herir. Y en realidad Dios tiene para cada uno de nosotros algo diferente, no lo que tiene el hermano no es lo que tal vez debo tener yo. Entonces tenemos que aprender siempre a entregarle a Dios lo mejor que tenemos, sin importar qué es lo que traiga el hermano o qué es lo que Dios le dé a la otra persona, porque independientemente del momento, Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Entonces no nos fijemos en lo de la persona de la par, porque ya sea mañana o sea dentro de un mes o sea dentro de un año, Dios tiene el momento exacto en que le va a dar a usted lo que usted está esperando y lo que por tanto tiempo usted le ha pedido a Dios. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero volver a la ofrenda de Abel. Abel ofreció lo mejor a Dios con esa fe de que él iba a recibir la salvación y de que su sacrificio estaba siendo válido o iba a llegar al Señor, ¿verdad? Como lo que en ese momento se pedía, un sacrificio para poder ser perdonados por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar
sin ver a los demás, nada más con el pensamiento y con el conocimiento de que lo que usted está haciendo es agradable ante los ojos de Dios y creyendo que lo que usted está haciendo es lo que lo va a llevar a la salvación. Hay que dejar de lado el orgullo, la envidia, los celos, todo eso, porque todo eso nos trae a nosotros muerte espiritual, nos trae también, nos aleja de los pensamientos y de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a continuar en el versículo 5 de Hebreos 11:5, y este nos habla de otra persona que confió en Dios y para mí fue un gran ejemplo de lo que esperamos o tal vez de lo que Dios esperaría de nosotros si, ¿verdad? Si en su segunda venida nosotros seguimos aquí. Dice Hebreos 11, versículo 5, y quiero que usted ahí donde está que me acompañe y que pueda apuntar estos versículos para que los pueda tener ahí cuando los necesite. Dice en la traducción lenguaje actual: Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado fue obediente y eso le agradó a Dios. Así como Abel adoró a Dios por fe, Enoc vivió por fe, y aquí es donde tenemos que empezar a ver qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida. Si lo que usted está haciendo es por fe, por agradar a Dios, por pensando en la salvación, o si usted está haciendo las cosas nada más por impresionar a la gente, por quedar bien con la gente, y en realidad ese no es el punto por el cual estamos aquí, ¿verdad? Dice la Biblia que vamos a ser salvos por fe y no por obras, pero si usted tiene esa fe y usted ha experimentado lo que es el amor de Dios y usted va a querer que las demás personas conozcan a Dios para que ellos puedan también obtener esa salvación. No porque usted haga más obras significa que usted va a ser más salvo que otra persona o que ya usted tiene asegurada su salvación. Pero si usted es una persona que de verdad le gusta compartir la palabra de Dios y quiere que las demás personas sean salvas, al igual que usted y yo lo vamos a hacer, es ahí donde tenemos que empezar a orar. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo veo esto, la fe, como un requisito indispensable para agradar a Dios, como lo dice este versículo, porque es por medio de la fe que vamos a ser salvos. Si hoy usted es una persona que le cuesta creer en las cosas que Dios le ha prometido, o si tal vez usted no ha visto la respuesta a una promesa que Dios le ha hecho hace años, tal vez hace meses, yo quiero decirle que hoy es el día en que Dios le quiere recordar que siga confiando en Él. Si usted ya no tiene fuerzas para seguir creyendo en Dios, pídaselas a Él, que Él es el único que se las puede dar. Dice Efesios 2:8 en la Nueva Traducción Viviente: Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Y esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? Nosotros no significa que hemos hecho tantas cosas buenas que nos ganamos el perdón de Dios, o que hemos sido tan buenos o que nos hemos portado tan bien que entonces Dios nos perdonó, y no. Esto fue por gracia, porque por el amor de Dios hemos sido nosotros salvos,
pero fue porque Dios así lo quiso, no porque nosotros lo mereciéramos. Y dice este versículo que acabamos de leer, que Dios nos salvó por gracia. Y quisiera darles el significado de lo que es gracia. Y encontré que el término gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún merecimiento. Entonces, esto quiere decir, o para mí significa que Dios nos salvó aún sin ser merecedores. Es un regalo que Dios nos dio solo por creer en Él. Entonces, pareciera que no es tan difícil, porque como no podemos creer en alguien que nos ha dado tanto. Tal vez no importa qué edad usted tenga, si tiene 20 años, 30, la edad que usted tenga. Vuelva a ver usted años atrás, cuántas cosas le ha dado Dios, cuántas cosas, sanidad, salud, si usted ha tenido problemas económicos. Todo eso no ha sido porque usted se lo ha ganado, ha sido porque Dios, en su infinito amor y con su misericordia, Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Dice Efesios 2:9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? No significa que hemos hecho un montón de cosas buenas para merecer el perdón de Dios o para merecer todo lo que Dios nos ha dado, sino que simplemente por amor, nosotros estamos aquí por amor. Y cómo no creerle a ese Dios, al único Dios, a la única persona que nos ha dado tanto, que aún sin ser merecedores, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Como dice San Juan 3:16, que amó tanto al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces mandó a su único Hijo a morir por nosotros, a llevar nuestros pecados a la cruz. Entonces tenemos que pensar en estas cosas antes de... Sí, no es fácil creer en alguien que no vemos, pero así como confiamos en nuestros padres, tal vez cuando estábamos pequeños nos portábamos mal, tal vez hacíamos alguna travesura, quebrábamos, ¿verdad?, cualquier cosa, y aún así ellos nos siguen amando a pesar de todo lo que hagamos. Ellos siguen ahí para nosotros y nosotros confiamos en ellos porque ellos nos han ayudado, nos han dado un hogar, nos han dado ropa, nos han dado de comer, y a pesar, tal vez su vida no ha sido fácil, pero nuestros padres siempre han estado así, siempre han estado ahí. Entonces, ¿cómo no podemos confiar en Dios si Él ha sido el que ha permitido que nosotros estemos aquí? Es como, tal vez si a usted la gracia, es como cuando estábamos igual pequeños y nuestros padres llegaban con un regalo, tal vez. Entonces, ¿usted qué hacía? ¿Hacía más cosas para agradecer ese regalo o simplemente agradecía y seguir siendo una mejor persona? Muchas veces hemos recibido cosas aunque nosotros sabemos que hemos hecho malas cosas, pero nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos y a mejorar, que esa es la única forma en que podemos recibir la salvación, y teniendo fe en Dios, ¿verdad?, que es el principal y es la única forma que podamos llegar al cielo y podamos recibir nuestra salvación. Para continuar, me gustaría que él me acompañe a Romanos 8:8. Y dice así: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La fe es lo contrario
a vivir según la carne. En 2 ocasiones, en Génesis 5:22 y 24, se menciona que Enoc caminó con Dios. Y como les decía, como dice este versículo de Romanos, lo contrario de vivir según la carne es vivir según el Espíritu. En Romanos 8:9 lo pueden leer. La fe es sinónimo de vivir según el Espíritu. Esto quiere decir que Enoc vivía un estilo de vida guiada por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué agradó Enoc a Dios? ¿Y por qué viene Enoc dentro de este capítulo de Hebreos que nos habla de la fe? Primero, Enoc le creyó a Dios. En Hebreos 11:6, y me gustaría que usted me acompañe ahí. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leerlo hasta ahí. Entonces, para agradar a Dios es necesario que nos acerquemos a Él, pero que creamos que Él existe. Entonces tenemos que empezar, si usted quiere agradar a Dios, tiene que empezar creyendo que Él existe y que Él es el único que puede cumplir esas promesas que tal vez usted ha escuchado, que tal vez usted ha recibido, pero hay que creerle, hay que ser fiel a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y por más difícil que sea, tal vez hay que seguir creyéndole a Dios, sin importar la situación que usted esté pasando. Dios siempre tiene el control, sin importar la fecha, si es un día feriado, si usted está en su casa, si usted está trabajando, Dios siempre ha tenido el control de su vida. Entonces tenemos que empezar por ahí, creyéndole a Dios. Y la segunda cosa por la que Enoc agradó a Dios no fue solo porque le creyó, sino que confió que Dios es galardonador de los que le buscan, como termina diciendo Hebreos 11:6, que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. No es suficiente con saber que Dios existe, sino que además de existir, nos premiará a los que nos acerquemos a Él por fe. Enoc recibió su galardón y fue llevado al cielo sin ver muerte. Recordemos que es por fe que vamos a ser salvos. Y Enoc, como dice aquí, ustedes lo pueden leer, Enoc dice en el versículo 5, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué testimonio tenemos nosotros delante de la gente? ¿O qué es lo que la gente ve en usted y qué es lo que la gente ve en mí? Yo no sé cómo usted vive su vida, no conozco la persona que está viendo este mensaje, pero Dios sí conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente y conoce nuestras acciones. Entonces, estamos caminando nosotros como Enoc, estamos caminando por fe, para que el día de la venida del Señor, si usted sigue aún en esta tierra con vida, pueda ser llevado al cielo sin ver la muerte. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida hoy en esta tierra? Estamos siendo de ejemplo para los demás, estamos siendo de ayuda, estamos siendo, ¿qué testimonio le estamos dando a la gente de lo que es Dios?
y estamos confiando nosotros en Dios. ¿En dónde tiene usted puesta su fe? ¿En Dios o en la gente o en lo que digan de Dios? Acerquémonos cada uno a conocer a Dios personalmente, sin dejarnos influenciar. La gente nos puede fallar, nuestros padres nos pueden fallar, nuestros amigos nos fallan un montón de veces, pero Dios es el único que nunca nos falla. Y es importante por eso que podamos pedirle a Dios que Él aumente nuestras fuerzas, que Él nos dé esa fe para poder creer en Él y que podamos ser salvos. Para continuar, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Y aquí nos habla de otro ejemplo de fe. Y tal vez usted ha escuchado un poco sobre esta persona. Si es así, espero que esto pueda llegar a su corazón, que esto le pueda ayudar a ver y a analizar en qué estamos confiando, dónde tenemos nuestra fe, si estamos confiando en Dios. A veces tenemos pruebas muy duras, muy difíciles, pero si Dios le hizo una promesa a usted, si Dios me hizo una promesa a mí, tenga por seguro que Dios no falla y Dios siempre cumple las promesas. Dice el versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces aquí podemos ver la historia de Sara y cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo. Y tal vez trayéndolo literalmente, no sé si habrá alguna persona viendo este mensaje que le ha pedido a Dios por muchos años tal vez tener hijos y no ha podido. Y si Dios se lo prometió, busque a Dios en oración y Él siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Si Dios le prometió a usted que está viendo hoy este mensaje, Dios tiene el control de su vida. Dios sabe, Dios siempre cumple las promesas y Dios conoce los anhelos de nuestro corazón, no importa cuánto tiempo pase. Lo importante es que usted pueda seguir confiando en Dios, que usted pueda tener su fe bien puesta en el Señor. Y así como Dios le cumplió la promesa a Sara, que ya lo vamos a ver, así también lo va a cumplir en usted que está viendo hoy este mensaje. En el versículo 8 de Hebreos 11 nos habla sobre cómo la fe de Abraham fue también puesta a prueba cuando Dios le pidió que saliera de Ur de los Caldeos, sin saber a dónde los iba a llevar. Pero aún así Abraham, sin saber a dónde Dios lo estaba llevando, él confió en Dios y nada más él siguió el mandato que Dios le dio de salir de ese lugar. Abraham caminó confiando en Dios también y nada más creyendo que Dios es fiel, que Dios tiene el control y no importa de dónde Dios lo estaba sacando, sino a dónde Dios lo estaba llevando. Y Dios siempre nos saca de un lugar, nos saca de lo más profundo para ponernos en un lugar mejor. Así que si usted hoy está viendo, también está pasando por un momento difícil, confíe en Dios y va a ver que esa respuesta que usted está esperando pronto va a venir. Que si Dios lo está haciendo a usted pasar por un momento difícil, es porque Dios tiene algo preparado, algo mejor para usted. Que puede ser difícil en este momento, sí, pero es en estos momentos donde tenemos que confiar más en Dios, poner toda nuestra fe en Él y saber que Dios nos va a llevar a algo mejor. Como les decía,
Abraham nada más confió en lo que Dios estaba haciendo, a dónde Dios lo iba a llevar. Él no sabía, pero Dios sabía ya lo que tenía preparado para él. En Romanos 4, 20 y 22, del 20 al 22, nos habla sobre Abraham y su hijo, la promesa que Dios le había hecho, ¿verdad?, a Abraham y a Sara. Y en Romanos 4, 20 nos dice que la fe de Abraham fue comprobada por su respuesta a la promesa que Dios le hizo acerca del nacimiento de su hijo Isaac. Y es que siendo Abraham tenía aproximadamente 100 años y Sara tenía 90 años en ese momento. Entonces, es difícil pensar, ¿verdad?, que si ya durante casi 100 años y 90 años que tenía Sara no pudieron tener hijos, ¿cómo ahora sí, verdad? Siendo muy complicado por la edad que ellos tenían, era muy complicado que pudieran tener hijos, además que Sara había sido estéril toda su vida. Entonces, este versículo de Romanos 4, 20, 22, vamos a leerlo. Romanos 4, versículo 20 al 22, y nos dice: tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, a pesar de que ellos sabían que por su edad era muy complicado que ellos pudieran tener hijos, ya eran personas mayores, aún así Dios les hizo la promesa de que iban a tener un hijo, y que Dios les dio por nombre Isaac. Ese fue el nombre que Dios le dio para su hijo. Y nos dice la palabra de Dios que su fe no se debilitó, sino más bien que se fortalecieron en fe y le dieron gloria a Dios. Es interesante ver esto porque a veces, aunque hayan cosas que parecen imposibles para nosotros, para Dios no hay nada imposible. Si lo vemos, si lo traemos a la vida diaria, ¿verdad? Y tal vez no pensando en el milagro que Dios puede hacer, nosotros pensaríamos que es imposible que una persona, una mujer de 90 años, aparte de que es estéril, por su edad sería casi imposible que pueda tener hijos. Entonces, ahí es donde entra nuestra fe, donde tenemos que ponerla, que activarla. Siempre tenemos que tenerla activa, pero ahí es donde más tenemos que confiar en Dios, porque si Dios hace una promesa, Él la va a cumplir. Y en ese momento tal vez Sara, quién sabe cuántos años le habían pedido a Dios por un hijo, y hasta sus 90 años Dios les dio la promesa de que iban a tener un hijo. Y tal vez, aunque era difícil en ese momento confiar o creer que podía pasar, dice la palabra que ellos se fortalecieron en fe y le dieron gloria a Dios. Pero cuando en Hebreos se nos habla de la fe de Sara, es un ejemplo muy grande de fe y nos muestra una fe genuina por la cual ella pudo concebir y dar a luz un hijo. Y es que yo me imagino que tal vez en ese momento no había una Biblia que ellos pudieran leer donde vinieran todas las promesas de Dios. Era nada más confiar en lo que Dios les había dicho. Entonces era todavía más complicado, porque hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios, donde podemos leer todas las promesas que Dios nos ha hecho, que nunca nos va a dejar solos, que, ¿verdad?, que Él nos va a levantar, que nos va a dar fuerzas. Pero en ese momento tal vez ellos no tenían cómo estar recordando
que Dios ha hecho las promesas, ¿verdad? Y que las va a cumplir. Entonces aquí quiero mencionar 3 verdades sobre la fe genuina que nos muestra Sara y que Dios bendice. Y la primera es que la fe genuina es simplemente creer en la palabra de Dios. En Génesis 3, y me gustaría que usted me acompañe, Génesis 15, perdón, Génesis 15, en el versículo 4, ahí podemos ver la primera vez que Dios le dio la promesa a Abraham de su hijo Isaac. Y dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Entonces, aquí podemos ver cuando Dios le da la promesa a Abraham de que iban a tener un hijo. No sé en ese momento cómo estaba la fe de Abraham, ¿verdad? Puede ser que a veces nuestra fe decae, esperamos tanto algo y pensamos que ya no va a suceder, o a veces creemos que las cosas pasen en el momento que es la decisión de nosotros, y eso no es así. Yo me imagino que después de que Dios le dio la promesa a Abraham, él llegó donde Sara y le contó que Dios le había dado la promesa y le dijo que les iba a dar un hijo, pero es muy probable que les haya sido muy difícil creer en eso, ¿verdad? Sara había sido estéril toda su vida y ya tenía más de 65 años. Entonces, siendo realistas y viéndolo con nuestros ojos terrenales, si nos dijeran algo, algo de esa magnitud, tal vez para nosotros sería un poquito difícil creerlo. Pero yo me imagino que también, como muchos de nosotros, cuando nos prometen algo, nos emocionamos, ¿verdad? Y empezamos a creerlo con todas nuestras fuerzas y esperamos el día en que nos digan que esa promesa va a pasar. Y así somos, ¿verdad? Nuestra fe se activa por las emociones que estamos sintiendo en ese momento. Pero ya cuando pasa el tiempo y vemos que no, la promesa no se cumple, o más bien lo vemos más lejano, o tal vez recibimos algo que no esperábamos, ¿verdad? Nos desilusionamos. Entonces ahí es cuando vemos en quién estamos poniendo nuestra fe. Si tal vez usted, por su emoción, empezó creyéndole con todas sus fuerzas a Dios y han pasado tal vez meses y usted no ve una respuesta, ¿sigue usted creyéndole a Dios con las mismas ganas que le creyó al principio cuando recibió esa promesa? En varias ocasiones en esta parte de Génesis fue necesario que Dios confirmara o le recordara su promesa a Abraham y a Sara. Y así somos nosotros, a veces necesitamos que nos estén recordando que Dios es el que tiene el control de nuestra vida, que Dios es el que sabe lo que necesitamos. Porque usted le puede pedir un montón de cosas a Dios, pero si no está dentro de la voluntad del Señor, lamentablemente esas cosas no se van a cumplir, porque a veces recibimos lo que queremos, pero a veces lo que queremos también se sale de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es ahí donde nos desilusionamos y entonces nos enojamos con Dios, porque yo le pedí un carro negro y Dios me dio un carro rojo. Entonces son cosas, ¿verdad? Que Dios sabe qué es lo que es mejor para cada uno de nosotros. Tal vez si usted recibió algo en estos días y no era lo que usted esperaba, dele gracias a Dios, porque Dios tiene el control de su vida y Dios sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Dios nunca nos va a dar algo que nos vaya a lastimar, que nos vaya
a traer consecuencias negativas en nuestra vida, sino al contrario, Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces es importante que podamos siempre tener nuestra fe puesta en Dios, que podamos creerle que Él nos está dando lo mejor, que si no es lo que usted espera, de ahí dele gracias a Dios y en algún momento eso que usted está esperando lo va a recibir. Dios solo nos prueba para ver si nuestra confianza está de verdad en Él o si solo lo buscamos cuando lo necesitamos por una emergencia o por una sanidad o no sé qué situación esté pasando usted ahorita. Si está enfrentando, no sé, alguna circunstancia en su matrimonio, algo que parezca difícil, eh, si tiene hijos, si sus hijos están lejos de Dios, que usted cree que ya no puede esa persona llegar a los pies del Señor, algún problema de salud o económico, problemas emocionales, cualquier cosa que usted esté pasando, recuerde que Dios tiene el control de todas sus situaciones, de todas sus circunstancias y que las pruebas solo nos ayudan para crecimiento, no para que usted se enoje con Dios, no para que nos alejemos de Dios, sino para que podamos más bien fortalecernos en fe, como lo hicieron Abraham y su esposa Sara, que podamos nosotros fortalecernos en la fe, que podamos seguir creciendo. Y en Génesis 18:14, si usted lo tiene por ahí, dice que Dios le dijo a Sara: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces eso le dice Dios hoy a usted. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algún momento donde Dios lo haya desamparado? ¿Donde Dios lo haya dejado solo? Si no fuera por la voluntad de Dios, hoy usted y yo no estaríamos en este mundo. Entonces sigamos creyéndole a Dios que Él es poderoso. El segundo punto, una fe genuina es confiar en el carácter de Dios. Y para creerle a alguien tenemos que estar convencidos de que es alguien confiable, obviamente, que siempre cumple lo que promete y que sus propósitos son buenos. Dios le da muchas pruebas de fidelidad a los que verdaderamente deciden creer en Él, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y esto Sara y Abraham lo vivieron. Si Sara volvía a ver atrás, de dónde los guardó Dios cuando los sacó de Ur, ¿verdad? Yo me imagino que un montón de cosas se quisieron levantar en contra de ellos, pero aún así Dios tuvo el control de la vida de ellos. Dice que Dios los guardó en la tierra donde ellos eran peregrinos. Si hoy usted duda de la fidelidad de Dios, pídale a Dios en oración que le muestre todos esos momentos donde Él ha guardado su vida, que Él ha tenido control. Y es que Dios no nos promete una vida fácil, y yo creo que lo hemos visto a lo largo del tiempo. Dios no nos promete una vida fácil, pero sí nos promete que siempre va a estar con nosotros y que va a usar para bien cada cosa que usted esté pasando hoy. Cada cosa que Dios permite en su vida, créame que es un propósito, que es para llevarnos de bendición en bendición, que es para que nuestra fe pueda crecer. Así que si usted necesita hoy ver la bendición de Dios o recordar de dónde Dios lo ha guardado, de dónde, ¿verdad? Dios ha sido fiel, pídale a Dios que le muestre el camino que ha recorrido y usted recuerde de dónde Dios lo ha sacado. Y eso es solo una muestra pequeña de la fidelidad de Dios, pero hay muchas cosas que nosotros no vemos y que Dios tiene el control de nuestra vida, de un montón de cosas que Dios nos ha guardado y que tal vez no nos hemos dado cuenta.
Y el tercer punto, para ir finalizando, dice que una fe genuina se demuestra con obediencia a Dios y así permitirle hacer milagros. Y quisiera que fuéramos a Hebreos 11:11. Hebreos 11:11. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Entonces, la fe de Sara, quién sabe por cuántos años Sara estuvo pidiéndole a Dios que dio un hijo, ¿verdad? Y pasaron los años y tal vez la fe de Sara no era la misma que al principio, pero ella continuó creyéndole a Dios. Incluso podemos leer en Génesis que en un momento Abraham se ríe de la promesa que Dios le dio, ¿verdad? Y ya la fe de ellos no era la misma que al principio. Ya ellos no creían que Dios les podía dar un hijo siendo ya personas mayores. Entonces la fe de Sara permitió que Dios hiciera este milagro en su vida. Dios no hace excepción de personas. Si nosotros estamos dispuestos a confiar en la palabra de Dios y obedecerle, Él obrará milagros grandes y pequeños en nuestra vida también. Entonces, si podemos creerle a Dios, Dios va a hacer cosas que usted ni se imagina, tal vez cosas que usted necesita y no se da cuenta. Dios todo eso lo conoce y tenemos que confiar en Él, en que vamos a recibir la salvación por medio de Él y que esto nos va a llevar a cosas grandes. Tenemos que pedirle a Dios la fuerza para que sea Él el que nos guíe por el camino que tenemos que ir, porque solo Dios, no podemos seguir el camino de los hombres, porque eso nos puede llevar a la perdición. Tenemos que aprender a confiar en Dios, en que Él va a hacer su obra en cada uno de nosotros y que vamos a ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y para terminar, quiero que leamos en Hebreos 10, 35 y 36. Y yo espero que este mensaje le haya llegado a su corazón, que la respuesta que usted ha estado esperando llegue pronto y que sea principalmente conforme a la voluntad del Señor. Que cada una de esas cosas que usted le ha pedido a Dios, que sean para su bien, que sean para su crecimiento y principalmente que podamos seguir confiando en el Señor, en que vamos a recibir todo eso que le hemos pedido. Dice Hebreos 10, 35 y 36. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Entonces me gustaría terminar orando. Y recuerde estos 3 ejemplos de fe que Dios nos da en la Biblia. Y ahí mismo en Hebreos 11 usted puede leer también cómo Dios usó a Noé y a muchas personas. Dios tiene un propósito diferente para cada uno. Y así como Dios usó a estas personas, Dios nos puede usar a nosotros, pero tenemos que recordar tal vez el ejemplo de Abel, que le llevó la mejor ofrenda que tenía, que se la dio a Dios. No se fijó tal vez en que su hermano lo estaba viendo, ¿verdad? Siempre tenemos nosotros que entregarle lo mejor a Dios, nuestro corazón, que sea Dios el que lo pueda restaurar. Tenemos que también seguir el ejemplo de Enoc, que vivió una vida guiada por el Espíritu Santo y que
esto lo llevó a la presencia del Señor sin ver la muerte, para que así nosotros podamos también en la segunda venida del Señor, si aún seguimos en esta tierra, podamos ir delante de la presencia del Señor, confiados de que lo que hicimos siempre fue conforme a la voluntad de Dios, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que prácticamente si tenemos al Espíritu Santo tenemos nuestra fe puesta en Cristo, ¿verdad? Vamos a saber en qué momento tenemos que orar más, tenemos que hacer más, ¿verdad? Buscar más la presencia del Señor para que nuestra fe no decaiga. Y sin olvidar el ejemplo de Sara, que a pesar de su edad, Dios le prometió un hijo, y aunque tal vez fue difícil para Sara y para Abraham, su fe se fortaleció y ellos creyeron, y que podamos nosotros también como estas personas tener una fe genuina, que podamos poner nuestra fe y nuestra mirada en Cristo, que es el único que nos puede salvar. Y recordar lo que dice Hebreos 10, que no hay que dejar de confiar en Dios, porque solo así recibiremos el gran premio que sabemos que es la salvación. Si usted ahí donde está puede cerrar sus ojos, y espero que me pueda acompañar en esta oración para que le pidamos a Dios que aumente Él nuestra fe, nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por esta palabra que nos diste, Señor, en este día, Padre bendito. Yo te doy las gracias por cada una de las personas que están viendo este mensaje, Señor, para que seas tú, Señor, aumentando sus fuerzas, Señor, esa fe que ellos necesitan, Señor, las promesas, Señor, que tú has dado, Señor, a cada uno de nosotros, que las podamos ver cumplidas, Padre bendito, que todo eso que tú nos has prometido, Señor, sabemos que va a llegar, no sabemos el día, Señor, pero sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú no mientes, Padre bendito, y sabemos, Señor, que vamos a ver cada una de esas promesas, Señor, en nuestra vida, Dios. Y que si no las vemos, Señor, en esta vida, Señor, podemos vernos, Señor, y podemos esperar confiadamente en que tú vas a venir, Señor, por nosotros, y que vamos a estar, Señor, delante de tu presencia, Señor, solo por la fe, Señor, porque sabemos, Dios, que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, solo creer en ti, Jesús. Yo te doy las gracias, Señor, por cada una de las personas que están viendo este mensaje, Señor, que la palabra pueda llegar a sus corazones y que pueda, Señor, dar fruto en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén.